¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren perfectamente bien desde sus hogares y pues sean bienvenidos a la continuación de los fundamentos para el ajuste de sistemas de sonido. Y si eres nuevo en esta saga de videos, te aconsejo que visites la lista de reproducción llamada alineación de sistemas. Más que nada es para que puedas ponerte al corriente. Dicho esto, continuaremos con la siguiente información. Esta ocasión comenzaremos por descifrar las diferentes maneras de interpretar la amplitud o magnitud del audio, y por esta razón te presento este top que contiene todas las formas existentes. Número 1. Polaridad absoluta o polaridad de corriente directa. Es el componente direccional de la frecuencia, o sea, su valor positivo o negativo con respecto a su valor relativo con su eje de equilibrio. Por ejemplo, cuando conectamos una batería de 9 volts a un altavoz, este se saldrá de su eje de equilibrio y solo tendrá un único movimiento. En este caso, irá en dirección positiva, llegando a una amplitud de 0 a 9 volts, pero no generará ninguna señal de audio, debido a que solo se mueve en una dirección. En otras palabras, la polaridad absoluta es como un tipo de alimentación necesaria para el funcionamiento correcto del sistema, como el phantom power. Número 2. Amplitud absoluta. Es el nivel de energía relativo a la ausencia de audio o a su punto de equilibrio. En otras palabras, el valor de la ausencia de audio eléctrico es de 0 volts de corriente alterna. Exista presencia de corriente directa o no, es decir, la corriente alterna solo puede generar audio. Con esto podemos discernir que los sistemas acústicos están referenciados a variaciones por encima o por debajo de la presión del aire en el ambiente. Dichas variaciones son el equivalente a la corriente eléctrica en el aire, o sea, son los factores que le dan una dirección de propagación y que sus valores de amplitud absoluta no pueden ser menores a 0, ya que no se pueden tener movimientos menores al punto de equilibrio del sistema. En el caso de existir un signo de menos frente a un valor de amplitud, solo indica que su polaridad es negativa, pero la realidad es que en el audio los valores relativos de una amplitud son más comunes que los absolutos. Número 3. Amplitud relativa a una referencia fija. En la realidad, los niveles de audio cambian de un momento a otro constantemente. Por lo tanto, la mayoría de las mediciones de amplitud son relativas a una referencia, ya sea fija o variable. Una referencia fija puede ser eléctrica, como un volt, o acústica, como el umbral de audición humano. Además, el nivel de referencia puede ser expresado en varias unidades y escalas. Por ejemplo, un valor de amplitud de 2 voltios puede ser expresado como 1 voltio por encima de la referencia de voltaje de 1 voltio, como una diferencia lineal, o también puede ser expresado como el doble del nivel de referencia, como un múltiplo lineal. Cabe mencionar que varios estándares de referencia en audio están especificados en valores de decibeles, los cuales muestran variaciones de amplitud logarítmica relativa, similar a nuestra audición. Por ejemplo, 1 volt o 0 dBs o 2.21 dBus son el mismo valor de voltaje, expresados en diferentes unidades o escalas. Enseguida ilustraremos la amplitud relativa haciendo alusión a la trayectoria de un pasaje musical, con niveles variables de él en el tiempo, al cual se le puede hacer seguimiento con respecto a una referencia fija. En este caso, la canción alcanzó un nivel máximo de 8 voltios o 18 dBvs o 20.21 dBus, que equivalen a un nivel acústico de 114 decibeles de nivel de presión sonora por encima del umbral de audición humana. Número 4. Amplitud relativa a una referencia variable o también llamada función de transferencia de amplitud. En el audio se puede monitorear la amplitud de señales que están en constante cambio por medio de una medición entre señales con referencias relativas. Normalmente se compara la señal entrando y saliendo de un dispositivo,
tal como la música pasando a través de un procesador. Y esa comparación entre la entrada y la salida a través de dos canales es denominada función de transferencia, y es la principal forma de análisis utilizada en la optimización de sistemas. Retomemos el ejemplo anterior. El nivel de música varía, pero las formas de salida y de entrada mantienen un seguimiento constante siempre que la ganancia del procesador se mantenga estable. Si los niveles de entrada y salida están parejos, es decir, con una relación de 1 a 1, entonces el dispositivo tiene una función de transferencia de ganancia de voltaje unitaria de 0 dBV. Pero si el voltaje se duplica, su función de transferencia de ganancia es de 2 volts o más 6 dBV. Esto quiere decir que existe un puente entre el dominio electrónico y el acústico. Es decir, ese puente se da comparando la salida del procesador en volts con respecto al nivel de presión sonora en decibeles que existe en el recinto, lo que nos revela una relación de seguimiento entre voltaje y el nivel de presión sonora. Es decir, esa relación en valores dice que 0 dBV, o mejor dicho, 1 volt, genera 96 decibeles de nivel de presión sonora, y que 6 dBV, o mejor dicho, 2 volts, generan 102 decibeles de nivel de presión sonora. Número 5. Valor pico y valor pico a pico. El valor pico de una amplitud es el lugar en donde la señal alcanza su valor máximo por encima o por debajo de su punto de equilibrio, mientras que el valor pico a pico es la distancia entre los valores máximos por encima y por debajo de su punto de equilibrio. Cabe mencionar que cualquier dispositivo de sonido en su ruta de transmisión debe ser capaz de transmitir el rango completo de amplitud de señal pico a pico. Si el dispositivo no cumple con dicha capacidad, el resultado será una forma de distorsión, conocida como clipping. Esto es debido a que los topes de los picos de la señal son aplanados. Por último, cabe mencionar que la forma de onda observada en un osciloscopio o una estación de trabajo digital es una representación de los valores pico a pico. Número 6. Valor RMS, o mejor dicho, valor de la raíz media cuadrática. El valor de la raíz media cuadrática es la amplitud promediada de la forma de onda. El cálculo de la raíz media cuadrada hace que la corriente alterna sea equivalente a la corriente directa. Por ejemplo, una batería de 9 voltios de corriente directa suministra la misma potencia que un generador de 9 voltios RMS. Se utiliza la raíz media cuadrática en lugar de simplemente promediar, debido a que las señales de audio se mueven por encima y por debajo de su punto de equilibrio. O sea, una onda sinusoidal promedia a su punto de equilibrio, debido a que sus hemiciclos positivos y negativos son iguales. El valor RMS se calcula en 3 pasos. El primer paso se llama square y consiste en elevar al cuadrado la forma de onda, lo cual la agranda y la vuelve absoluta, es decir, hace que todos los valores de sus hemiciclos sean positivos. El segundo paso se llama mean, que consiste en encontrar el valor medio de la onda elevada al cuadrado. Y el tercer paso se llama root, que consiste en sacar la raíz cuadrada del valor medio, para así regresar la onda a un tamaño normal. De hecho, su nombre correcto es la raíz de la media del cuadrado, y cabe notar que los valores RMS son estrictamente representaciones matemáticas. En la práctica, no se pueden escuchar las señales RMS. De hecho, las formas de onda que siempre se han transmitido, representado digitalmente y escuchado, son señales pico a pico. Número 7. El factor de cresta. Es la relación entre la amplitud máxima de la forma de onda, ya sea el pico o la cresta, y el valor RMS. Por ejemplo, la señal de audio más simple es la onda sinusoidal. Esta tiene un factor de cresta de 1.414, que equivalen a 3 decibeles. Pero señales más complejas pueden tener relaciones pico promedio mucho más altas. Por ejemplo, el ruido rosa tiene un factor de cresta de 4 a 1, que equivalen a 12 decibeles. Mientras que las señales transitorias, como las que emiten los instrumentos de percusión, pueden tener factores de cresta desde 20 hasta 40 decibeles. Número 8.
el headroom o la reserva dinámica. Es la capacidad de amplitud pico a pico restante antes de la saturación en un momento determinado. O sea, el rango dinámico reservado es como una póliza de seguro contra la saturación. Todo dispositivo electrónico o electromagnético tiene su límite de amplitud superior. Y la transmisión lineal de audio requiere que la señal pico a pico completa pase sin alcanzar el límite superior del dispositivo, es decir, sin clipear, sin limitadores ni compresiones. El headroom es el remanente entre los límites de un dispositivo y los picos positivos y negativos de la señal. Aunque históricamente esto ha tenido una cualidad misteriosa. Esto es debido a que los medidores balísticos son lentos y que se quedan cortos al intentar hacer un seguimiento a los valores trascientes de una señal pico a pico. En cambio, con el uso de un osciloscopio se desmitifica la relación entre el headroom y el clipping, debido a que muestra la forma de onda pico a pico. Bien, este ha sido el top de los tipos de amplitudes en el audio. Si ha sido de tu agrado, te pido que le des manita arriba. Por otro lado, si eres alumno de la M, ya sabes que las actividades están en las plataformas correspondientes. Les agradezco mucho su atención y el interés en el tema. Nos vemos en la próxima.